bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la era mesozoica de los periodos Triásico y Jurásico. Comencemos. Plateosaurus. Los dinosaurios más gigantescos fueron los saurópodos. Sus antecesores fueron los prosaurópodos en el periodo Triásico. El aumento de tamaño fue una ventaja que les permitió defenderse de los carnívoros y alcanzar la vegetación más alta e inaccesible para alimentarse. Entre prosaurópodos se destacaba Plateosaurus, que llegó a pesar 4.000 kilos. Las patas eran bastante largas y con garras en los pies, por lo que se supone era veloz. Las extremidades delanteras eran más cortas que las traseras y podía parar, aunque se desplazaba como cuadrúpedo. Notosaurus. Adaptado a la vida acuática, Notosaurus tenía los ojos y las fosas nasales encima de su cabeza. Esto le permitía salir a respirar sin tener que emerger totalmente. Las patas terminaban en pies palmeados, lo que tiene membrana entre los dedos, aptos para la natación. Sin embargo, también le permitían salir fuera del agua. Se supone que podía moverse con torpeza en tierra, arqueando el lomo como los lobos marinos, a donde se dirigía para aparearse y poner huevos. Los dientes eran muy filosos, en forma de daga, y a diferencia de otros de su familia, encajaban perfectamente los de la mandíbula superior con los de la mandíbula inferior. Esto significa que cuando un pez caía en sus fauces, terminaba partido en dos. Ictiosaurus predominó en los mares del Jurásico. Su cuerpo parecía una mezcla entre un tiburón y un delfín, pero se trataba en realidad de un reptil. Tenía una aleta dorsal carnosa, un par de aletas delanteras y otro de aletas traseras con las que mantenía el rumbo, pero se impulsaba con la aleta caudal triangular de la cola, moviéndola hacia los lados. Era sumamente veloz. Los orificios nasales estaban en la parte superior de la cabeza y por eso le bastaba con acercarse a la superficie para respirar. Junto a ellos se ubicaban los ojos, que eran grandes. Su vista era excelente y estaba protegidos por anillos óseos. Tenía dientes afilados, con raíces gruesas y profundas. Su dieta incluía peces y calamares. Debía cuidarse de su gran depredador, de su época, Dipleurodon. Dilophosaurus. La cabeza de Dilophosaurus era prominente, como la de los grandes dinosaurios carnívoros, aunque era más pequeño. Se destacaba por las dos crestas que la recorrían a lo largo y se disponían en forma de V. A ellas les debe su nombre. Doble cresta. Se convirtió en una estrella de cine en la película Jurassic Park, aunque lo presentaron con la cresta rodeando el cuello, muy pequeño y escupiendo veneno. Con ese maquillaje estaba irreconocible. Aunque caminaba en forma bípeda, los brazos eran poderosos, con manos de 4 dedos.
de los cuales el primero tenía una gran garra para atrapar y matar a sus presas. El cuerpo era delgado y bastante liviano. Esta característica combinaba con la fortaleza de sus patas y pies con garras. Lo convirtió en un predador veloz y temible. Dimorphodon era un pterosaurio, es decir, un reptil alado. Tenía la cabeza grande y voluminosa. Sin embargo, el cráneo no era muy pesado, porque presentaba grandes cavidades separadas por paredes óseas sumamente delgadas. La dentadura de Dimorphodon llamó la atención de los paleontólogos, porque sus dientes no eran todos iguales, como lo son en la mayoría de reptiles, sino que tenían formas diferentes. No se sabe demasiado sobre sus hábitos alimentarios, pero se supone que comía peces pequeños y reptiles. En primer lugar, se pensó que Dimorphodon caminaba en forma bípeda, pero luego se hallaron huellas fosilizadas de este animal que indicaban que se apoyaba entre las extremidades de las alas para desplazarse en la tierra. Kentrosaurus era un miembro relativamente pequeño de la familia de los estegosaurios. La cabeza era tan chica que se calculaba que el cerebro tendría el tamaño de una nuez. Por eso, algunos científicos han propuesto que podía tener otro centro nervioso en la cadera para gobernar los movimientos del cuerpo. Era herbívoro y tenía pico y dientes pequeños. En el lomo del Kentrosaurus había pocas placas y muchas púas aguzadas, de diferente longitud. Las que estaban al final de la cola medían 60 centímetros, organizadas en 2 hileras. Además, tenía una espina larga sobre cada hombro para protegerse de ataques laterales. Había dimorfismo sexual en la especie, pues las hembras eran bastante más pequeñas que los machos. Brachiosaurus. Este dinosaurio era uno de los más gigantescos que se conocen. Por su tamaño era difícil que los carnívoros se animaran a atacar, pero esto no incluía a las crías. Entonces es probable que los Brachiosaurus se movieran en grupo, es decir, que fuera un animal gregario. El cuello de una jirafa mide 2 metros. El de este dinosaurio alcanzaba los 6,5 metros. Su cabeza estaba a la altura del 5.º piso de un edificio. Debido a esto, los paleontólogos se preguntaron de qué manera le llegaba la sangre al cerebro. Se propuso que su corazón debía ser enorme, pero además las arterias necesitarían válvulas para impedir que la sangre que subía descendiera. Ceratosaurus. Este dinosaurio seguía el esquema corporal de los grandes carnívoros que caminaban en forma bípeda y tenían los brazos muy pequeños. En Ceratosaurus se destacaba la cabeza, bastante grande en proporción con el cuerpo. Detrás de las fosas nasales tenía un cuerno que medía 7 centímetros en los adultos y se supone que estaría recubierto de una sustancia muy dura llamada queratina. Además de este cuerno nasal, le crecían 2 protuberancias delante de los ojos, sobre el cuello, la espalda y la mayor parte de la cola.
que era bastante corta y flexible. La piel estaba cubierta con osteodermos, placas óseas pequeñas y de diferentes formas, una característica que no se encuentra en otros de sus parientes. Diplodocus fue uno de los gigantes del Jurásico, aunque se trataba de un dinosaurio de gran tamaño, poseía una estructura más delgada en comparación con la de los otros saurópodos. Su peso estaba reducido porque las vértebras se encontraban ahuecadas. La cola era larguísima, pues llegaba a los 14 metros y la sostenían 8 vértebras. Estaba reforzada por una hilera de suplementaria de huesos y esa es la razón por su nombre, doble viga. El cuello también era largo, pero medía un poco menos de la mitad que la cola. Se supone que, como Apatosaurus, solo podía levantarlo un poco por encima del lomo. La cabeza era pequeña y sus dientes se alineaban en la frente de la mandíbula. Esto sugiere que con ellos peinaba las ramas, arrancando las hojas y las dejaba desnudas. Pterodáctilo. Era un pterosaurio, un reptil volador bastante pequeño. Las alas estaban sostenidas entre el cuarto dedo alargado de la mano y los miembros posteriores. Estaban constituidas por una membrana de músculo y piel, con fibras de colágeno y borde de queratina, una sustancia muy dura que forma, por ejemplo, nuestras uñas. Sobre el cráneo, Pterodactylus tenía una cresta de tejido blando, pero esta solo se encontró en individuos adultos. Así que se cree que estaba relacionada con el cortejo a las hembras. El pico largo y estrecho contenía unos 90 dientes cónicos. Era carnívoro. Entre el cuello y la mandíbula inferior tenía un saco de piel, tal vez para amplificar sonidos o para guardar alimentos en él. Allosaurus era el predador más peligroso de su tiempo. Sus dientes estaban curvados hacia atrás para morder a sus víctimas, pero los paleontólogos han concluido que su mordida no era muy fuerte. Suponen que movía la cabeza de arriba hacia abajo para golpear a sus presas y matarlas. Otras ventajas que tenía como predador era su velocidad, que podía llegar a los 40 kilómetros por hora, y sus manos dedos armados con garras filosas y larguísimas, ya que medían hasta 25 centímetros. Stegosaurus. Cuando el buscador de fósiles Othniel Marsh descubrió el primer estegosaurio y vio las placas de lomo, 17 en total, pensó en las tejas de un techo. Ahora se sabe que se mantenían paradas sobre el lomo. Sus placas saltaron a la fama en la película Godzilla, donde se lucían en la espalda del temible monstruo. Stegosaurus era un cuadrúpedo, pero tenía una postura bastante inusual, pues las patas traseras
eran mucho más cortas que las delanteras. Por eso, su lomo quedaba muy arqueado y la cabeza se mantenía al ras del suelo. Se calcula que movería a la misma velocidad que las tortugas. La cola estaba armada con 4 púas óseas de 60 centímetros, que le servían como arma defensiva. Se encontró una vértebra de Allosaurus con un hueco en el que encaja perfectamente una espina de Esterby. Si quieren saber más, lean el libro 365 dinosaurios y otros animales prehistóricos de María José Pingay.